Buenos días tengan cada uno de ustedes estudiantes. Estamos una nueva semana más compartiendo el curso de Derecho Mercantil 3. Recordemos que nuestro código es FG 157. Estamos ya en la semana correspondiente a la número 11 y nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca del contrato de fianza, así como también hablaremos del contrato de reafianzamiento. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria. Estamos terminando ya la clase, ¿verdad?, del segundo parcial. Es decir, que ustedes pues estarán examinando el próximo domingo. Desde ya les deseo éxitos en sus exámenes y pues que todo les salga muy bien, ¿verdad? Entonces, con ustedes pues nos estaremos viendo dentro de 15 días para ya iniciar nuestras clases del examen final. Entonces, empecemos nuestra clase del día de hoy de nuestro curso de Derecho Mercantil 3. Y pues empecemos a hablar de lo que es el objetivo de la clase. Y es que el estudiante tenga los conocimientos básicos respecto a lo que es el contrato de fianza, así como también el contrato de reafianzamiento y sus fundamentos legales, ¿verdad? Tenemos nuestro primer contrato, que es el contrato de fianza. Así que, por favor, empezar a listar nuestro código de comercio para ver nuestras definiciones legales, ¿sí? Entonces, tenemos aquí dos definiciones muy importantes de dos autores diferentes, pero ni uno es más ni otro es menos, sino que las dos definiciones que nos dan estos autores pues son importantes para nuestro estudio. El autor Vázquez Martínez nos indica y nos define que el contrato de fianza es aquel por el cual una afianzadora, a cambio, ¿verdad?, de una retribución, o sea, va a ser de manera onerosa, ¿verdad?, que va a pagar por medio de una prima. Se compromete con el acreedor a responder por las obligaciones de otro, que se va a llamar fiador, para el caso de incumplimiento. Tú me preguntarás, ¿qué es una afianzadora? No te preocupes, tenemos una diapositiva pues en la cual pues, nos va a explicar, ¿sí?, en qué consiste la afianzadora. Bueno, por otro lado, también tenemos, ¿verdad?, nuestra definición de nuestro autor Villegas Lara, en el cual pues él nos indica muy amablemente diciendo: el contrato de fianza mercantil es aquel en el que una afianzadora pues se compromete a responder de las obligaciones de otra persona conforme las normas y tarifas que dicta la Superintendencia de Bancos. Pues aquí ya me está hablando Villegas Lara y me dice específicamente de la fianza mercantil. Recordemos que hay dos tipos de fianza. Está la fianza civil y la fianza mercantil. Civil, pues se mira, ¿verdad?, en la parte, bueno, está en el libro número 5. ¿Te recuerdas que dice las obligaciones y los contratos en general? En la parte de los contratos en general, pues aparece el contrato de fianza. Sí, en el artículo 2100, si no estoy mal, del Código Civil. También vamos a estudiar la definición del contrato civil, pero no nos vamos a enfocar demasiado, ¿verdad?, a lo que es nuestro Código de Comercio, ya que a nosotros lo que nos interesa, ¿verdad?,
es ¿qué? El Código de Comercio, ¿sí? Entonces, tenemos que ser, ¿qué te dijera yo? Aquí, pues, nuestro autor Villegas Lara, pues ya nos indica, ¿verdad? Que hay ciertas tarifas, ¿sí? Y estas tarifas, pues, no son solamente autorizadas, ¿verdad? Por una persona particular, sino que ya me habla de que estas pues son dictadas por la Superintendencia de Bancos, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que a mí me indica doctrinariamente lo que es un contrato de fianza por el autor Vázquez Martínez, así como también por nuestro autor Villegas Lara. Continuemos. Y pues vámonos ahora a lo que es nuestro Código de Comercio, ¿sí? Y posteriormente pues vamos a ir al Código Civil también. Pero ahorita vamos a estudiar lo que es el Código de Comercio en su artículo 1024, ¿sí? Entonces yo quiero que tú puedas establecer, te voy a indicar en este momento, por favor, si tienes en qué anotar. Si tú te das cuenta, en nuestro epígrafe dice el contrato de fianza, ¿verdad? Y el contrato de reafinanciamiento. O sea, ambos están inmersos en estos artículos, ¿sí? No están por separados, van juntos. Entonces yo te explicaré de dónde a dónde pues es el contrato de fianza y dónde empieza el contrato de reafianzamiento. El contrato de fianza empieza desde el artículo 1024 hasta el artículo 1032. ¿Sí? Entonces toma nota ahí, por favor. El contrato de fianza solo tiene estos artículos, 1024 al 1032 del Código de Comercio. Y el contrato de reafianzamiento, pues, tiene estipulado desde el artículo 1033 al artículo 1038. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí está. Están viendo las diapositivas, ¿verdad? Alguien que me pueda mandar un mensaje, por favor. Bueno. Entonces, estamos enfocados en el artículo 1024. Si te das cuenta, en ese artículo, pues no aparece una definición, ¿sí? Concreta que nos pueda establecer o nos pueda decir, mire, el contrato de fianza, ¿verdad? Significa esto y esto. Entonces, nosotros pues tenemos aquí que en el 1024 simplemente está lo que es la aplicabilidad acerca del contrato de fianza. Pero pues nosotros hemos establecido aquí de acuerdo, ¿verdad?, a la doctrina y de acuerdo también pues poco a lo que es nuestro fundamento, ¿verdad? Dice, el contrato de fianza es un convenio por el cual una persona que se hace responsable por los datos de otra frente a quién, a un tercero, de manera que la persona o empresa que se constituye responsable se llama fiador. Esta pues, es decir, la afianzadora, ¿verdad?, al solicitante o contratista se le denomina fiado.
y a la persona protegida en el convenio, pues se le llama beneficiario. ¿Sí? Mientras que el artículo 1024, pues solo me habla de la aplicabilidad del contrato de fianza. Realmente en mercantil, pues no existe una definición concreta de lo que es el contrato de fianza. Pero vamos a leer aquí qué dice. Entonces dice, las disposiciones de este capítulo se aplicarán a las fianzas que otorguen las afianzadoras autorizadas de conformidad con la ley. Entonces, vamos a lo que son las afianzadoras a Guatemala y podemos ver que estas pues están debidamente autorizadas por las normas jurídicas establecidas. Entonces, yo te invito a que no nos quedemos solamente, ¿verdad?, con lo que es el Código de Comercio y nuestras pequeñas diferencias entre lo que es un contrato de fianza civil y un contrato de fianza mercantil. Hay varias afianzadoras en las cuales pues, tú puedes buscar y ver cuáles son los reglamentos que cada una de ellas tiene. Con una, ¿verdad?, de que tú puedas establecer o verificar ciertas condiciones o ciertos reglamentos, ¿verdad?, de esta afianzadora, pues te va a ampliar mucho más nuestros conocimientos, ¿verdad? Entonces, dijimos, para volver a repetir y recapitulando, perdón, el contrato de fianza solo está en el artículo 1024 al artículo 1032 y del artículo 1033, ¿sí?, al 1038, pues está el contrato de reafianzamiento. Bueno, el contrato de fianza tiene ciertos propósitos, ¿sí? Es como todo contrato o como nosotros en nuestra vida. Tenemos un propósito. Tu propósito es venir y llegar a ser abogado y notario. Entonces, el contrato de fianza pues también tiene ciertos propósitos, siendo estos los que a continuación detallaremos. Número 1 es describir la función y antecedentes de las compañías afianzadoras. Es por eso que yo te digo, cada afianzadora pues tiene una función diferente y tiene antecedentes, cómo empezaron, qué año nacieron, ¿sí? También otro propósito, ¿verdad?, que tiene el contrato de fianza es definir el concepto de lo que es una fianza. Entonces, como no aparece en el Código de Comercio, pues cada afianzadora tiene un concepto acerca de lo que es una fianza. Tercer propósito es enumerar los diferentes tipos de fianza que existen y para qué sirven. Es decir, cuáles son las clases de fianza y los cuales pues vamos a estudiar un poco el día de hoy. Y por último, nuestro propósito también, ¿verdad?, es identificar el proceso de operación acerca de las fianzas, ¿sí? Entonces, por favor, están aquí nuestros propósitos del contrato de fianza, ¿sí? Dijimos describir la función, definir el concepto de fianza, enumerar los diferentes tipos o clases de fianza que hay y identificar el proceso de operación de la fianza. ¿Cómo se va a operar? Continuemos. Hablemos ahora acerca de la aplicabilidad del contrato de fianza, aunque pues ya nos adelantamos un poco y leímos el artículo 1024. Y tú puedes establecer, ¿verdad?, que en ese artículo pues
sí aparece lo que es la aplicabilidad del contrato de fianza, ¿sí? Entonces ahí no hay que hacer ninguna corrección porque sí estamos verídicos en el artículo. Y en el cual pues nos indica que las disposiciones de este capítulo se aplicarán aquí a las fianzas que otorguen las afianzadoras autorizadas de conformidad con la ley. Entonces dice, mire, sí estamos de acuerdo y también cedemos que se otorguen, ¿sí? Todas aquellas medidas por las afianzadoras, siempre y cuando pues estén autorizadas por las normas jurídicas, ¿sí? Y estas van a estar supervisadas por lo que es la Superintendencia de Bancos. Hablemos ahora de la naturaleza jurídica del contrato de fianza. El contrato de fianza es un contrato de garantía y afirmación de derechos. Es aquel en virtud del cual, ¿verdad?, una persona pues se obliga a que al resarcimiento de los perjuicios que sufra a la consecuencia del incumplimiento del deudor. Es decir, si una persona se obliga a pagar, pues tiene que venir y cumplir. Si nosotros no cumplimos, pues dice que estamos obligados a pagar, ¿verdad? Y a resarcir los daños ocasionados, ¿sí? Por el incumplimiento. La fianza, pues, se fundamenta en el hecho de que toda obligación, sea cual sea su contenido, siempre tiene una trascendencia patrimonial y puede siempre convertirse en caso de incumplimiento, ¿verdad?, en una deuda pecuniaria. En cuanto de dicho incumplimiento, pues se deriva una obligación consistente en resarcir ciertos daños y perjuicios. Cuando obtenemos algo, sí tenemos que ser responsables de estar pagando, ya sea que paguemos de manera anual o de manera mensual. Porque si no, pues esto en un momento dado, pues puede venir y repercutir ciertos daños a nuestro patrimonio. Esto es lo que nos está dando a entender aquí. Y pues esto se deriva, ¿verdad?, de que hemos incumplido con una obligación, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa? Al incumplir con una obligación, pues tenemos que resarcir los daños y perjuicios que hemos ocasionado. Continuemos. Hablemos ahora acerca de los efectos del contrato de fianza. Pues déjame decirte que es el régimen jurídico al cual se encuentra sujeto el contrato de fianza mercantil y pues permite, ¿verdad?, destacar la importancia de sus efectos. La afianzadora tiene la obligación básica de pagar la obligación garantizada. Una vez que esta pues sea exigible y no haya sido cumplida por el fiador. La afianzadora se va a obligar de manera solidaria y no gozará de los beneficios de orden y exclusión. Cuando la fianza no es limitada, la afianzadora pues se obliga no solamente, ¿verdad?, por la obligación principal, sino también por el pago de intereses, daños y perjuicios en caso de mora y gastos judiciales. Estos son pues algunos de los efectos de lo que tiene el contrato de fianza, ¿sí? Sigamos avanzando. Tenemos aquí las clases de contrato de fianza. Y aquí pues es donde yo te decía, las clases de contrato de fianza pueden ser por el tipo de contrato y atendiendo las obligaciones y personas que se garantizan. Número 1, pues como nuestra legislación tiene, ¿verdad?,
Y dijimos, el contrato de fianza civil. ¿Sí? Vayamos, por favor, al artículo 2100 de nuestro Código Civil. ¿Sí? Es muy importante. Si no lo tienes a la mano, por favor, toma el artículo y en el momento oportuno que tú tengas un tiempito, pues verifica allí si realmente pues estuvimos platicando en nuestra clase de Derecho Mercantil acerca de lo que es un contrato de fianza en materia civil. Dice el artículo 2100. Por el contrato de fianza, una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra. El fiador puede estipular con el deudor una remuneración por el servicio que le presta. Entonces, ahora vayamos a estudiar, pues, lo que dice nuestro artículo 1024. Y, pues, como no encontramos una definición, sino que solamente nos da la pauta, ¿verdad?, de decir que esto, pues, se va a estipular de acuerdo a lo que establezcan las afianzadoras. Pero nosotros, pues, ya estuvimos viendo, ¿verdad?, en nuestras diapositivas anteriores. Déjame ver, ¿verdad? Lastimosamente no te puedo escuchar, pero si tú te recordarás, dijimos, ¿verdad?, que el contrato de fianza mercantil, según nuestros autores y según las afianzadoras, pues es un convenio, sí, que se realiza por el cual una persona se hace, ¿qué?, responsable de todos los actos de la otra frente a un tercero. Muy bien. De manera que la persona, ¿verdad?, o empresa que se constituye responsable se llama fiador. Muy bien. Y es decir, ¿verdad?, al solicitante o contratista, pues a este se le llama fiado. Y a la persona protegida, ¿verdad?, en el convenio se le llama beneficiario. Entonces, pues aquí pues puedes empezar a sacar ya tus conclusiones de cuál es una diferencia entre un contrato de fianza civil y un contrato de fianza mercantil. Aunque pues hay una diapositiva que te va a aclarar y a despejar las incógnitas, ¿verdad?, o las dudas en cuanto a una diferencia de fianza civil y fianza mercantil. ¿Sí? Entonces, en nuestra clase, pues, de Derecho Mercantil, solo vamos a hablar acerca de la fianza mercantil. Entonces, vamos a continuar con las clases de fianza y pues ahora vamos a hablar atendiendo a las obligaciones y personas que se garantizan. Continuemos. Y tenemos aquí, ¿verdad?, siempre las clases de contrato de fianza mercantil, atendiendo, ¿verdad?, las obligaciones y personas que se garantizan. Tenemos las siguientes 4, que son la clase A de fidelidad, la clase B judiciales, la clase C administrativas ante gobierno y la clase BA administrativas ante particulares. Definamos cada una de ellas, ¿verdad? La clase A de fidelidad es el pago que se realiza por todos aquellos daños patrimoniales que pudieran causar a los empleados en contra del patrono o empresa. Estas pólizas, pues, son las que van a amparar o van a proteger
contra el beneficiario, contra las pérdidas, ¿verdad?, que pudiera sufrir por actos deshonestos de sus empleados. ¿Sí? Entonces, recordemos que pues, los empleados les deben cierta fidelidad a la empresa, ¿sí? Sí. Entonces, este sería la clase A de fidelidad. También tenemos el contrato de fianza mercantil, atendiendo a las obligaciones y personas que se garanticen, a la clase B, que son judiciales. ¿Cuáles son las judiciales? Son las obligaciones a actos que provienen de un procedimiento judicial o derivado de resoluciones judiciales. Generalmente, pues son utilizadas para poder conmutar, ¿sí?, en vez de ir a la cárcel o para salir del área o el depósito de dinero dentro de un juzgado y según las disposiciones de la materia. De acuerdo a la materia hay civil, penal y ante las autoridades de trabajo. Es decir, que las judiciales pues se van a encargar de ser emitidas dentro de un órgano jurisdiccional correspondiente en el cual pues va a ser de acuerdo a la materia, ¿sí? Puede ser civil, penal o incluso de trabajo, ¿sí? Entonces, si es penal, pues puede ser para deber de que no es pagar, prefiero pagar la fianza para no poder venir y ir a la cárcel. Si es civil, pues podría ser, ¿verdad? Mire, prefiero pagar lo que me están acusando, por incluso hay veces que dan por prisión, entonces prefiero y no ir a la cárcel. Igual es en la laboral, ¿verdad? Y pues también tenemos las de clase C, las administrativas ante gobierno, las cuales pues garantizan cualquier obligación válida legal y de un contenido económico celebrada entre las instituciones de gobierno y los particulares. Y también tenemos la clase PA, a que se refiere a las administrativas ante particulares. Entonces, unos van a ser administrativas ante gobierno y las otras ante particulares. Estas ante particulares pues garantizan, ¿verdad?, cualquier obligación también igual que la otra válida, ilegal y del contenido económico, pero celebrada entre particulares. Es decir, aquí no va a estar comprometido en ninguna, de una u otra forma, lo que es el Estado. Mientras que en las administrativas ante gobierno, pues dice, mire, sí, va a estar lo que es la figura del Estado. Entonces, las clases de contrato de fianza mercantil, ¿verdad?, atendiendo a lo que es nuestra legislación, van a ser civiles y mercantiles. Solamente nos vamos a enfocar a lo que son las mercantiles. Y también atendiendo a las obligaciones y personas que lo garantizan. Van a ser de fidelidad judiciales, administrativas ante gobierno y administrativas ante particulares. Continuemos con nuestra clase del día de hoy. Tenemos aquí ya nuestras características del contrato de fianza y está consensual, bilateral, típico o nominado y también el de adhesión. Bueno, consensual debido a que se perfecciona con el simple consentimiento. Ambas partes se ponen de acuerdo para poder celebrar el contrato de fianza mercantil. Bilateral, ambas partes, no solamente es una parte, no. Ambas partes suscriben el contrato y se obligan recíprocamente. Es típico o nominado porque se encuentra regulado en las normas jurídicas guatemaltecas. Es un contrato también de adhesión
porque existe un formulario previamente establecido y una póliza, que es lo que se utiliza en este contrato de fianza mercantil. Seguimos con las características del contrato de fianza y es oneroso. No es de manera gratuita, ¿sí? Mire, lo voy a obtener de gratis. Yo no voy a pagar una parte, sino que solamente la empresa. No, es oneroso. La empresa se va a comprometer, pero también usted como solicitante pues va a retribuir por medio del pago de la póliza. Entonces, oneroso dijimos porque va a haber o se va a tratar un contrato de una empresa y siendo las afianzadoras e empresarios mercantiles es esencial, ¿verdad?, de su actividad el que ésta pues se oriente a la obtención de un lucro. Son empresas, entonces ellas pues tienen necesidad de estar generando, ¿verdad? Es accesorio en el sentido, ¿verdad?, de que no puede ser concebido, sino condicionado por la existencia de la obligación principal. La fianza, pues, exige, ¿verdad?, una obligación que le es garantizada y en relación a la cual, pues, se encuentra la accesoriedad. Es de tracto sucesivo también. ¿Por qué? Porque ahí pues vamos a prolongarse a través del tiempo las operaciones de las empresas para lo que generan los beneficios. Se desarrollan por periodos determinados. Puede ser, vamos a generar un contrato de fianza mercantil por un año y al año pues lo podemos prorrogar, ¿sí? Y también es un contrato de garantía. Y esto se da porque el fiador pues se compromete a pagar si el deudor no lo hace. Y pues muchas veces lo puede hacer o lo hace con bienes. ¿Sí? Entonces, estos serían lo que son las características del contrato de fianza. ¿Sí? Entonces, en conclusión, son consensual, bilateral, típico o nominado, de adhesión, oneroso, accesorio, de tracto sucesivo y también es un contrato de garantía. Sí, son 8 características esenciales que tiene el contrato de fianza. También tenemos aquí los elementos personales del contrato de fianza. Podemos decir que es una institución de fianzas, es un fiado y es un beneficiario. Es una institución de fianzas porque es el fiador. Es también, esta figura pues es conocida como la afianzadora. Es una sociedad anónima autorizada ¿para qué? Para organizarse y así poder operar conforme a la ley de instituciones de seguros y de fianzas. Su objeto es el otorgamiento de fianzas a título oneroso, obligándose a pagar al beneficiario, o sea, al acreedor, ¿verdad?, en el caso de incumplimiento del fiado, o sea, del deudor. Es decir, que las instituciones aquí o las afianzadoras, pues me está indicando, mire, somos una institución, ¿sí?, que somos debidamente autorizadas de conformidad con las normas jurídicas establecidas en Guatemala. Pero no lo hacemos de manera gratuita, lo hacemos de manera onerosa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque nos obligamos a pagar ciertos beneficios. ¿Sí? Y en caso de que esto pues sea el incumplimiento del fiado, o sea, del deudor. Bueno, pasemos a nuestro segundo elemento, que es el fiado, o sea, el deudor. Esa pues es la persona física o moral que pasa, que se va a comprometer con el beneficiario
a cumplir una obligación. Mire, yo me voy a comprometer. Esto es como una institución donde yo vengo, vamos a poner un ejemplo, pero no te preocupes, más adelante tengo otros ejemplos, ¿sí? Vamos a ir a una empresa afianzadora, ¿sí? Yo como deudor me voy a comprometer a pagar, ¿sí? Pero si yo no pago, pues, ¿quién va a pagar? Va a pagar la aseguradora. Entonces, pero va a haber una persona o un beneficiario. Entonces, este tipo de contratos está muy interesante y yo te invito, por favor, que puedas ahí en tiempo libre, pues, a asesorarte con cualquier aseguradora, porque uno, por el motivo tiempo, ¿verdad? Y dos, pues, para no decir que la licenciada le está haciendo publicidad a una afianzadora que te podría mostrar. Entonces, prefiero venir y que esta te queda de tarea, que pues entres tú a una página web y encuentras ahí las aseguradoras, las afianzadoras de Guatemala legalmente constituidas, y vas a estudiar lo que son los requisitos y pues ciertas definiciones y cómo ellos trabajan, ¿sí? Si no, también pues puedes descargar el ABC y pues irte a lo que es la fianza, y ahí también te va a enviar a lo que son las afianzadoras, ¿sí? Entonces, continuemos con nuestros elementos. Y el deudor o fiado, pues es la persona física o moral, ¿verdad?, que se compromete con el beneficiario. ¿A qué? A cumplir una obligación. Y el beneficiario, es decir, el acreedor, es la persona física, moral o con autoridad a favor de quien pues se otorga, ¿verdad?, la fianza. Quien exige su cumplimiento, es decir, es el acreedor de la obligación principal que se está garantizando. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad?, nuestros elementos personales del contrato de fianza mercantil. Los elementos, entonces, personales, el fiador, el fiado y el beneficiario, pero también tenemos los elementos reales. Está la prima o precio de la fianza, ¿verdad? Entonces, esta prima, pues tenemos una definición acerca de lo que es una prima. Entonces, por eso fue lo que no te lo puse como un elemento, porque más adelante aparece como una diapositiva. Y también está la suma que vamos a entregar, ¿sí? Y pues el elemento no podría ser más que escrito, ¿sí? Porque es por medio de la póliza que se va a realizar este contrato mercantil. Entonces, pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Tenemos aquí, ¿verdad?, la póliza. Es un documento pre-redactado, o sea, ya está previamente establecido, el cual contiene el contrato de confianza, en donde consta, ¿verdad?, los derechos y obligaciones de quién, de ambas partes. Sí, van a estar cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Y este pues debe de ser aprobado previamente por la Superintendencia de Bancos. Si te das cuenta, pues unas afianzadoras no es de que quieran estipular, no, mire, vamos a poner más derechos y más obligaciones. No, dice que estas, antes de colocarlas y redactar el documento, pues va a ser aprobado por la Superintendencia de Bancos. ¿Sí? Entonces, continuemos. Estamos hablando de lo que es la póliza, ¿sí? La póliza es decir que la fianza, pues, se hace constar
en el documento de la póliza y esta pues debe contener lo siguiente, ¿sí? Es esencial los requisitos que debe de contener la póliza. Si te preguntan qué requisitos debe contener la póliza, pues te los detallamos a continuación. Número 1, lugar y fecha de su emisión. 2, los nombres y domicilios de la afianzadora y del fiado. La designación del beneficiario. La mención de las obligaciones garantizadas y el monto y circunstancias de la garantía. Y 5, la firma de la afianzadora, la cual pues podrá ser autógrafa o sustituirse por lo que es la impresión o reproducción. Sí, entonces tenemos aquí, esta nos podemos fundamentar en el artículo 1025, ¿verdad? Del Código de Comercio. Entonces puedes ponerle allí a la póliza, ¿verdad? O debe de contener en el artículo 1025. ¿Sí? Entonces, allí ya te di lo que es el artículo de los requisitos o qué es lo que debe contener la póliza. Tenemos aquí ciertas situaciones especiales con respecto a lo que es el contrato de fianza en derecho mercantil. Dice que el número 1 pues tiene que tener un capital pagado mínimo. Si te das cuenta es mínimo, no puede ser alto, sino que como mínimo tiene que tener un capital de 3 millones. Bueno, hay obligaciones solidarias dentro de la afianzadora. Entonces, aquí sí vamos a ver el artículo 1027, por favor, en el cual nos indica, ¿verdad? Ahí puedes ponerle, si no tienes tu código de comercio, puedes poner lo que es el artículo 1027, las obligaciones solidarias. La afianzadora se obligará solidariamente y no posará de los beneficios de orden y excursión. Entonces, vamos a actuar de una manera solidaria. Sí, ambas afianzadoras. Entonces, no, es solo ustedes van a mirar y nosotros no. No, dice que esa obligación va a ser de manera solidaria. También tenemos otra situación especial, ¿verdad? En el cual es la extinción del contrato de la fianza, ¿verdad? Es decir, cuando pues se extingue. Y se extingue por 3 motivos. Sí, está, la tenemos que se va a extinguir por acciones que prescriban en 2 años. Sí, pues. Y también por ciertos asuntos litigiosos. Cuando ya hay ciertos conflictos, es mejor venir y prescribir, es decir, se termina mejor. Y también hay un traslado de fondos. Entonces, también quiero que tú me puedas acompañar, ¿verdad? A lo que es la prueba de la fianza. Dice que a falta de la póliza, ¿verdad? Es el artículo, compañeros, 1026, artículo 1026 del Código de Comercio. La prueba de la fianza. A falta, ¿verdad?, de póliza, la fianza se probará por la confesión de la
afianzadora o por cualquier otro medio si hubiere principio de prueba por escrito. Es por eso que nuestro contrato, ¿verdad?, de fianza pues va a ser por escrito, no va a ser de manera oral, sino de manera escrito. Entonces, y también pues si no contamos porque por X o Y motivo nuestra póliza, ¿verdad?, de tanto que guardamos bien, pues la extraviamos, no sabemos en dónde la dejamos. Espero que solo a mí me pase. Entonces, ¿qué va a pasar? No nos recordamos. Bueno, dice, no se preocupe, dice el artículo 1026. Solamente con la confesión de la afianzadora de que usted sí tiene derecho a esta póliza, pues nos bastará, ¿sí? Esta, pues, vamos a continuar con lo que es nuestro contrato del día de hoy en el curso de Derecho Mercantil 3. Tenemos ahí, aquí, ¿verdad?, lo que es la extinción de la fianza. Y pues esta nos indica que la fianza mercantil no tiene formas de extinción específicas, ¿sí? Y es por eso que, como por este ente, que se rigen las de la fianza civil. Ah, bueno, entonces me voy a ir al Código Civil. Muy bien. La norma general, pues consiste, ¿verdad?, en que la fianza termina al extinguirse la obligación o la responsabilidad garantizada. Entonces, ¿cómo aquí me está dando la pauta, verdad? Entonces, de venir, mire, como aquí en el código, código de comercio, pues no aparece, podemos ir, dice, al Código Civil para ver cuándo se puede extinguir. Sí, entonces, por favor, busquen en su Código Civil, ¿verdad?, las maneras en que se puedan extinguir estas fianzas. ¿Sí? Bueno, entonces, por lo regular, dice que las fianzas mercantiles están sujetas a su vigencia o en un plazo determinado vencido, el cualquier pues se extingue, ¿verdad?, si la fianza es por el tiempo indeterminado y no existe pacto expreso en contrario. La obligación de las afianzadoras se extingue al cumplirse ¿cuánto tiempo? 1 año. Entonces, aquí estaba viendo yo, ¿verdad?, para que tú puedas ver, empieza desde el artículo 2100, lo que es, dijimos, el contrato de fianza, y de ahí pues en adelante puedes buscar tú lo que es la extinción de la fianza en materia civil, porque como tú pudiste verificar, pues sí nos da la pauta de que podamos ir y revisar, ¿verdad?, lo que es el Código Civil. Pero también tenemos en el artículo, ¿verdad?, 1031, por favor, del Código de Comercio, ahora dice la no extinción de las obligaciones. Dice que las obligaciones de la afianzadora pues no se extinguirán porque el acreedor no requiera judicialmente ¿a quién? Al deudor. ¿Sí? Entonces, que requiera, no se eximirán porque el acreedor no requiera judicialmente al deudor el cumplimiento de sus obligaciones, ni porque se deje de promover en el juicio entablado en contra de lo que es el deudor. Bueno, entonces, aquí tenemos, ¿verdad?,
las formas de cómo extinguirse, pues nos manda, ¿verdad?, a lo que es nuestro Código Civil, y en caso de que no se pueda, pues también hay, y nos dice, miren, cuándo no se pueden extinguir. Continuemos con nuestra clase del día de hoy. Tenemos aquí pues la prueba de la fianza, el 1026, cual ya hemos leído y que sí se encuentra en nuestro Código de Comercio. Y pues nos indicaba, ¿verdad?, que no tenemos la póliza, se nos extravió, pues esto se puede probar por medio de una confesión de la afianzadora, ¿sí? O por cualquier otro medio. Tenemos ahora el ciclo de una fianza, ¿sí? Bueno, el ciclo es cómo va a ir dándose esta fianza. Dice, ¿qué pasa? Lo primero es de que vamos a solicitar la fianza. Es decir, el fiado solicita a la afianzadora de forma directa, ¿verdad? O a través de un agente de fianzas, la emisión de una fianza. Si nosotros solicitamos, entonces se nos va a emitir lo que es una fianza. Aquí pues se pueden dar dos cosas muy diferentes. Vamos a ver si no se nos cambia. Aquí está. Tenemos de primero, vamos a hacer nuestra solicitud, luego vamos a hacer la emisión. Entonces, si nosotros venimos y tenemos, ¿verdad?, solicitamos esta fianza, nos pueden suceder dos cosas. Número uno, pues vamos a tener el cumplimiento de la obligación. Y dos, pues va a ser por incumplimiento de la obligación. El cumplimiento de la obligación pues se puede dar por la cancelación de la fianza, ya sea que nosotros dijimos, ¿verdad? Pues aquí dice, al cumplirse la obligación o por el consentimiento del beneficiario o transcurrido los 180 días después del vencimiento, ¿verdad?, de la fianza, se proceda a su cancelación. Es decir, la solicitamos, se emitió la factura y todo lo utilizamos, pero después, porque solamente era por un año. Al año, pues, después de los 180 días es mejor cancelarla. Pero también dice que se puede dar por un incumplimiento de la obligación. Y aquí, pues, ya existe lo que es la reclamación de la fianza. ¿Sí? Y esto pues es cuando el beneficiario ejerce, ¿verdad?, su derecho de reclamar el pago o el cumplimiento, ¿verdad?, de la obligación de la afianzadora. Nosotros estamos pagando a la afianzadora y resulta que por X o Y motivo tuvimos necesidad de ellos y resulta que ellos pues no han venido y cumplido, mientras que nosotros pues ya cumplimos con el pago de la prima de la póliza, ¿sí? Entonces podemos llegar y hacer una reclamación. También tenemos que la afianzadora pues emite la fianza y la entrega. ¿A quién debe de entregarla? Al fiado, de forma directa o a través de un agente de fianza. El fiado pues entrega la fianza al beneficiario, ¿sí? Es mi obligación. Ya solicitamos y todo, está bien. Entonces, ¿qué te dijera yo? Esto es problema de la afianzadora, entregarla en la mano. Bueno, y por último tenemos una obligación principal que se da en el contrato de fianza. Y esta es pues cuando se pacta entre el fiador o el deudor y el beneficiario, y esto pues da origen a la necesidad de la fianza, ¿sí? Porque ya existe, dijimos, una obligación principal. Entonces, este sería, ¿verdad?,
cómo funciona o cómo es el ciclo de una fianza mercantil. Continuemos con nuestra clase del día de hoy. Tenemos aquí pues nuestra gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué es una afianzadora? Déjame decirte que es una compañía en la cual una persona moral cuyo objetivo específico, ¿verdad? Es que el expedir, ¿qué cosa? Pólizas, fianzas, mediante el cobro de una prima, porque va a ser oneroso, con las cuales pues se garantice el cumplimiento de determinadas obligaciones. Su función principal consiste en ¿qué? En garantizar el cumplimiento de obligaciones mediante el establecimiento de la fianza como instrumento de garantía. Si te das cuenta, en nuestra diapositiva pues aparece no solamente lo que es la definición de lo que es una afianzadora, sino también aparece su función principal y su objetivo principal. Entonces, dice que su objetivo principal de la afianzadora es expedir, ¿qué cosa? Pólizas, ¿sí? ¿Mediante qué cosa? Un cobro, ¿sí? No va a ir gratis, ¿sí? Va a ir mediante un cobro, el cual va a ser, pues, oneroso. ¿Por qué va a ser oneroso? Porque, pues, se van a cumplir, se van a demandar ciertas obligaciones, ¿sí? Entonces, cuando tú estás pagando, pues esto te da el derecho, la obligación a ti de venir y decir, mire, cúmplame, ¿sí? Pero cuando alguien te regala o te dice es de manera gratuita, esto pues no nos ayuda a venir y después decir obligar. Mire, fíjese que usted me tiene que pagar porque no. Simplemente dice que es cuando nosotros venimos y pues pagamos, ¿verdad? Estamos cumpliendo, ¿verdad? Con nuestros pagos, entonces tenemos una obligación. Y pues su función principal de la afianzadora, pues esta consiste en garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones mediante pues ya quedaron establecidas en el contrato de fianza. Si te recuerdas, en el ciclo de la fianza pues vimos de que hay ciertos cumplimientos, ¿verdad? No es solamente, bueno, voy a solicitar la fianza y que aquí nomás voy a dejarlo, ¿sí? No. Dice que aquí se comprometen mutuamente. Se solicita, dijimos, ¿te recuerdas? Se solicita, pero la afianzadora también tiene la obligación de emitir, ¿sí? Esta póliza en el cual pues también se está comprometiendo a pagar en caso, ¿verdad? De los que se detallan en la póliza. Recordemos que este es un documento que ya se encuentra pre-redactado, ya está establecido. ¿Y quién es la que lo aprueba? Muy bien, la Superintendencia de Bancos. Bueno, continuemos. La importancia de la afianzadora. Bueno, estos pues prestan sus servicios, ¿verdad? De solvencia. Realmente su importancia solo son dos. Número uno es obligarse a cumplir las obligaciones afianzadas si sus afiados pues no le hacen o no pueden prestar a estos sus servicios por su propia solvencia. Y número dos, pues ayudar a lo que es el desarrollo económico y social de un país. Podemos decir que es fundamental, ¿verdad?, al garantizar las obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque vamos a coadyuvar al bienestar social. Esto es entonces la importancia, ¿verdad?, de la afianzadora en derecho mercantil. Sobre todas las cosas, pues tiene que
tener o para deber de prestar sus servicios, tiene que tener una solvencia, liquidez. Tiene que estar, pues, no solamente, vamos a ponerlo más amplio, la importancia de cada afianzadora tiene que estar solvente, tiene que estar con tener una liquidez, tiene que cumplir con las obligaciones y también tiene, pues, ellos van a venir y tener la obligación de ayudar al desarrollo económico de nuestro país. Continuemos, ¿verdad? Tenemos aquí varias clases de afianzadoras. Entonces, no te quise poner una específica porque no quiero decir después, miren, se hizo propaganda. No, aquí pues tú puedes mirar y también buscar por la página web con clases de afianzadoras, pues si te vas guiando, ¿sí? O como te dije, también puedes descargar el ABC financiero y pues luego te vas a la palabra seguros pues, y afianzadores y también te va a tirar cuáles son las afianzadoras de Guatemala. Entonces tú puedes ir a buscar más información, ¿sí? Para que esta pues te sea de manera útil, ¿sí? Entonces, antes de continuar con nuestro segundo contrato, que es el de reafianzamiento, pues vamos a estudiar la fianza de conducta. Esta es otra importante que yo sí la quiero resaltar contigo, en el cual nos indica que en el artículo 1028, por favor, la fianza de conducta, si se otorga una fianza para responder de la conducta de una persona, el beneficiario podrá exigir, ¿qué cosa? El pago cuando pruebe por cualquier medio y sin que necesite declaración judicial, no llevarlo a juicio, ¿verdad? Que el fiado pues ha incurrido en el acto o la omisión prevista en dicho contrato de fianza, ¿sí? Entonces tenemos aquí lo que es también la prórroga o lo que es espera, sí, pero nosotros lo conocemos como la prórroga y la cual pues sí la vimos y está en el artículo 1032. También antes de entrar a nuestro último contrato del día de hoy, 26 de septiembre del año 2021. Y dice, artículo 1032, la prórroga, si el acreedor concede una prórroga o espera a su deudor, deberá comunicarlo a quién, a la afianzadora, dentro de los 5 días hábiles siguientes. En cualquier momento la afianzadora pues podrá cubrir el adeudo y exigir su reembolso al deudor sin que éste pues pueda invocar frente a la afianzadora a la espera concedida por el acreedor. La falta de aviso oportuno, ¿verdad?, de la primera prórroga o el otorgamiento de una ulterior sin el consentimiento de la afianzadora extingue lo que es la fianza. Bueno, y entonces ahora sí podemos dar nuestro siguiente paso, que es el contrato de reafianzamiento, ¿sí? Y empezamos ahora. Dijimos que el contrato de reafianzamiento pues se encuentra en el artículo 1033 al 1038. Realmente son muy pocos artículos y pues los vamos a ir explicando poco a poco. Sí, también hay unas diapositivas. Por el contrato de reafianzamiento, una afianzadora
obliga a pagar a otra en proporción que ésta se estipulen las cantidades que ésta debe de cubrir al beneficiario de una fianza. Sí, este pues es nuestro fundamento legal de lo que es un reafianzamiento, ¿verdad? Mercantil. Hay ciertas cualidades del contrato de reafianzamiento. Estas podemos mencionar que la reafianzadora pues debe proveerse de ciertos fondos a la afianzadora. ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque debe de comunicarle, ¿verdad? Esta que ha sido requerida del pago por lo que es el beneficiario y que va a proceder a realizarlo, ¿verdad? El incumplimiento oportuno hace responsable a lo que es la afianzadora de los daños y perjuicios que ocasione a la afianzadora. Recuerda entonces, esta es una cualidad que nace dentro del contrato de reafianzamiento. Es decir, que siempre se tiene que proveer de fondos, ¿verdad? No tiene que estar con insolvencia ni tener liquidez. No, tiene que estar en constante, pues, proveerse de ciertos fondos necesarios para que en un momento dado, pues, se pueda cumplir el pago por el beneficiario. Si esto se llegará a dar, ¿verdad? Tenemos ahora nuestra provisión de fondos del contrato de reafianzamiento y verifiquemos si estamos contenidas en el artículo 1034. ¿Sí? Ahí estamos, muy bien. Y pues sí, estamos fundamentados muy bien en el artículo 1034, lo que es la provisión de fondos del contrato de reafianzamiento. Y en el cual pues se nos indica que la reafianzadora que está obligada a proveerse de fondos, ¿verdad? A la afianzadora tan pronto como se le comunique que ha sido requerida de pago por el beneficiario de la fianza y que va a proceder a realizarlo. ¿Qué pasa si no hay fondos, si no se provee? Bueno, pues entonces me dicen el Código de Comercio que pues la falta de provisión pues oportuna hará responsable a quien, a la reafianzadora de los daños y perjuicios ocasionados a la afianzadora. Resulta que la afianzadora pues da al reafianzamiento, o sea, otra empresa, para que esto pues en un momento dado pueda resarcir a ciertas obligaciones que se ha comprometido. Pero resulta que la reafianzadora pues no tiene ni solvencia ni se ha provisto de ciertos fondos. Entonces dice, la afianzadora, yo no voy a venir y pagar esos daños y perjuicios ocasionados, sino que le corresponde a quién, a la reafianzadora, porque son ellos los que deben de haberse provisto, ¿verdad? De estos fondos. Bueno, continuemos. Ahora hablemos de la subrogación en los derechos de reafianzamiento en el contrato de derecho mercantil 3. Dice, pues nos basamos, ¿verdad?, en el artículo 1035, ¿verdad?, de lo que es nuestro Código de Comercio. La subrogación dice que la reafianzadora que pague, ¿sí?, a la afianzadora, pues se subroga en los derechos de esta contra los fiados y contrafiados. Bueno, si te recordarás anteriormente dijimos que la reafianzadora no tenía una solvencia, ¿sí? No se había provisto de fondos. Pero aquí dice, miren, bueno, la reafianzadora sí tiene los fondos suficientes.
Bueno, como quien dice, aquí estoy salvos porque yo vine y pagué. ¿A quién? A la afianzadora. Entonces, aquí se subroga, es decir, se desestima a lo que es la reafianzadora. Entonces, realmente dicen, bueno, sí, la reafianzadora cumplió y entonces aquí no vamos a ir en contra de la reafianzadora, sino en contra de la afianzadora. Muy bien, porque la reafianzadora pues está cumpliendo a cabalidad con lo prometido o con lo establecido, ¿verdad? De acuerdo a lo que ellos pues han hecho su negociación. Tenemos aquí el coafianzamiento, ¿verdad? Y este pues está en el artículo 1036. Y este pues nos indica que el coeficiente, o sea, las cofianzadoras, varias, ¿sí? No gozarán del beneficio de división, ¿sí? Salvo pacto contrario. Artículo 1036. Entonces, no es de que nos vayamos a dividir, no se puede, no podemos gozar de esto sin beneficio. Dice que al menos de que cuando lo hemos planteado al principio y hemos decidido pues que en un momento dado pues nos podemos dividir, pero si ya cuando decidimos trabajar como ciertas reafianzadoras y podernos llamar entonces coafianzamientos, ¿verdad? Dice que ya no podemos venir y dividirnos, a menos que en nuestro contrato pues estipulemos o en nuestras cláusulas estipulemos cuáles pueden ser los motivos, ¿verdad? Por el cual pueda haber esta división. Esto pues hay que dejarlo bien claro, ¿sí? Y hablemos ahora de lo que es la prescripción. ¿Cuándo prescribe el contrato de reafianzamiento? Tenemos que este contrato pues prescribe, ¿verdad? En el artículo 1037, por favor, verificar si todo está correcto. Sí, ¿verdad? Entonces, pues vamos a continuar y indicar que la prescripción, es decir, las acciones del beneficiario contra la afianzadora y las de esta, pues contra los contrafiadores y reafianzadoras, prescribirán en el plazo de 2 años. Por favor, tomar nota ahí, subrayar en tu código de comercio que estas pueden prescribir solo en el plazo de 2 años. Sí, y contra ciertas acciones del beneficiario contra las afianzadoras y también contra las contrafianzadoras y las reafianzadoras, o sea, todas las que estamos viendo el día de hoy, ¿sí? A los 2 años, pues, prescriben. Las normas supletorias. Estudiemos si es aquí. Artículo 1038, ¿sí? Bueno, entonces sí, estamos muy bien. Tenemos que las normas supletorias, pues en lo no previsto en este capítulo, se aplicarán al reafianzamiento en lo que no se oponga al mismo. ¿Qué cosa? Las normas del contrarreaseguro. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, en este artículo, pues me está diciendo el reaseguro. En la fianza me mandó a que pues podía de manera supletoria en ciertas cosas al Código Civil y también a lo que eran las normas previamente establecidas y aprobadas por la Superintendencia de Bancos. Pero el reafianzamiento me manda
¿A dónde? Al contraseguro. Sí, al reaseguro, perdón. Entonces, pues, lo encontramos regulado, solo retrocede por favor unas cuantas hojas y el contrato de reaseguro pues lo encuentro estipulado, ¿verdad? En el artículo 1020 al 1023. Sí, entonces, miren, si no se encuentra estipulado en esto, pues váyase, dice, al contrato de reaseguro, que también puede venir a aplicarla de manera supletoria. ¿Sí? ¿Será que vamos a hacer una pequeña, ver, ¿sí? Por ejemplo, pues el contenido, ¿verdad? No aparece al reafianzamiento, entonces tendría que irme a lo que es el contrato de reaseguro. Entonces, también hay ciertas conductas como está también allí lo que es lo que es, perdón, lo que es las normas supletorias, las divergencias. Hay ciertas cosas, aunque este contrato, si tú te das cuenta, pues también es muy corto, ¿verdad? De venir y pues ver qué es lo que tiene, porque manda al contrato de reaseguro, pero también nos podemos apoyar al contrato de fianza, ya que como dijimos al principio de nuestra clase, pues van de la mano una con la otra, ¿sí? Y si tuviste en el epígrafe, ¿verdad? De nuestros artículos el día de hoy, pues van el contrato de fianza y reafianzamiento. Tenemos aquí nuestros contratos, entonces, y tenemos aquí nuestros dibujos para que te sea un poco más comprensible, ¿verdad? Tenemos aquí los participantes, que son todos aquellos que pues tiene 3 participantes y cada uno ejecuta una función específica realmente para el cumplimiento de las normas jurídicas. Está la afianzadora. ¿Qué es la afianzadora? Es aquí el dibujito, tengo una que se me pueda mover a la otra diapositiva, entonces por eso voy a tratar de hacértelo así. La afianzadora, pues es la empresa, ¿verdad? Que nos va a ayudar a respaldar a la persona que la contrate para garantizar el cumplimiento de cualquier evento legal o jurídico. Sí, tenemos aquí pues también los participantes, que es el fiado. ¿Y cuál es el sujeto o esta figura del fiado? Pues es la parte que contrata, es la persona que necesita garantizar el cumplimiento de algún evento, ¿verdad? Jurídico o legal. Y le es necesario contratar una empresa afianzadora. Entonces, están entre ellos 2, ¿verdad? Fíjese que yo necesito pues afianzar mi casa, o no sé, aquí pues pon tú lo que tú quieras guardar, tú pon, vas a garantizar, quieres que esto pues esté bien resguardado. Entonces, por ejemplo, aquí está nuestra tercera garantizado, que es la persona física o moral que va a solicitar la garantía de algún contrato o actividad, ¿verdad? Con la solicitud de una fianza. Entonces, estos son nuestros participantes y nuestros dibujos que tenemos aquí para poder continuar con nuestra siguiente diapositiva. Bueno, tenemos aquí una diferencia entre lo que es ya
el contrato de fianza civil y una fianza mercantil. Tenemos que la fianza, ahí dijimos al principio, hay dos tipos de fianza según nuestra legislación guatemalteca. La fianza civil, que se encuentra regulada en nuestro Código Civil en el libro número 5, ¿sí? En el artículo, pues, que está, artículo 2100. ¿Sí? Esta, pues, regula ahí lo que es el contrato de fianza, ¿sí? Entonces, y nuestra fianza mercantil, que es la que pues, nos basamos el día de hoy en el artículo 1024 al 1038, ¿sí? Entonces, pero nosotros nos basamos el día de hoy debido a que nuestro curso es Derecho Mercantil 3 en el contrato de fianza mercantil, ¿sí? Pero para que quede bien claro y que sí existe una diferencia, pues déjame decirte que en la fianza civil realmente la obligación será cumplida por una persona individual o una sociedad civil, la cual pues no es lucrativa, ¿sí? O sea, no existe dinero de por medio, es de manera gratuita, ¿sí? Mientras que en la fianza mercantil, pues el obligado, ¿sí? ¿Qué pasará? Será una afianzadora, ¿sí? Una sociedad mercantil, el cual pues será requerida por quién, por otra persona que será llamada lo que es el deudor. Y pues de esta obligación a cambio de una retribución. Entonces, en la civil no hay fines lucrativos. Podríamos decir que esta es de manera gratuita, ¿sí? Mientras que en la sociedad mercantil, pues sí, como son unas empresas, y recuérdate que en mercantil, pues tiene que haber un comerciante en el ejercicio de su profesión. Entonces dice que un comerciante siempre tiene que generar ingresos, va a ser lucrativo, sí, va a ser de manera oneroso, sí, porque tiene que seguir capitalizándose. Entonces dice que en mercantil, pues sí, va a haber va a ser oneroso, va a haber una retribución en el momento de que se pague esta prima, ¿verdad? Una cierta cantidad, ya sea que la paguemos de manera mensual o la podemos pagar de manera anual. Es cierto que pues puede haber una prórroga o pues también puede haberse dar una prescripción en el contrato de fianza mercantil. Pero esto pues ya lo deciden las partes al momento de que aceptan, ¿sí? Este contrato de fianza mercantil. Entonces, esto es una decisión ya de las partes, pero en conclusión, déjame decirte, ¿verdad? De que la civil, el contrato de fianza civil, pues la persona se va a comprometer a qué? A responder por las obligaciones de otra. Sí, bueno, yo voy a venir y voy a responder por las obligaciones, en un ejemplo serían de mi hermana. Y lo voy a hacer de manera gratuita, no esperando nada a cambio de que ella después me pueda pagar. Sí, porque es de manera gratuita, no estoy esperando una retribución. Mientras que en mercantil, pues dice, mire, aquí sí se aplican, aquí, aunque usted venga y
no lo puede hacer por medio de entre particulares. Pues aquí ya va una empresa, ¿verdad? Y esta empresa, pues, ¿qué pasa? Déjame ponerte ahí el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú tienes tu negocio? Te gusta que te esté generando, ¿sí? Ganancias, no te esté generando pérdidas, porque si te está generando pérdidas, pues no tendría sentido tener un negocio. Igual pues son los comerciantes. Los comerciantes quieren que esto esté generando dinero, que sea lucrativo, ¿sí? Entonces, en cambio, en civil, no. Vuelvo a repetir aquí. Por eso es de que me detengo un poco más aquí, porque esta es la diferencia entre un contrato de fianza civil y un contrato de fianza mercantil. Aparte de que uno pues está siendo normado o jurídicamente establecido por el Código Civil y la otra pues está siendo llevado a cabo por el Código de Comercio o legislada, ¿sí? Y no solamente por el Código de Comercio, sino que también estuvimos viendo que por las leyes que se aprueben, pero que estas pues van a estar siempre supervisadas, ¿verdad? ¿Por quién? Por la Superintendencia de Bancos. Bueno, vamos a terminar aquí. Entonces, en definitiva, en conclusión, el civil, las personas se comprometen y responden por las obligaciones de otra, mientras que en mercantil, pues se van a aplicar a las fianzas que otorguen las afianzadoras autorizadas legalmente, ¿verdad? Entonces, y que sean aprobadas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo te quería dejar bien claro el día de hoy entre una diferencia entre la fianza civil y la fianza mercantil. ¿Sí? Bueno, pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Y pues estudiaremos ahora nuestras 5 preguntas de estudio. Ya con estas tenemos 25 preguntas, ¿verdad? Y en el cual pues tú las puedes contestar en el momento oportuno y ponerte a estudiar, ya que el otro fin de semana pues no nos estaremos viendo, aunque sea de esta manera virtual, pero tú estarás respondiendo un examen. Entonces, desde ya te deseo muy buena suerte, ¿verdad? Y a estudiar. Pregunta número 1, ¿en qué consiste el contrato de fianza? Pregunta número 2, diferencia entre una fianza civil y una fianza mercantil. Pregunta número 3, ¿puede una persona individual ser el fiador de una fianza mercantil? Pregunta número 4, ¿qué es el contrato de reafianzamiento? Y pregunta número 5, ¿verdad? Las clases de fianzas mercantiles. Entonces, tenemos ahí, ¿verdad? Nuestras 5 preguntas de Derecho Mercantil 3. ¿Sí? Para que tú pues puedas responderlas y realizar tu examen el próximo domingo. Entonces, no me queda más que agradecer tu fina atención. Que Dios te bendiga y nos vemos dentro de 15 días.